Hola, hola, aquí estoy. Bien, este, pues primero que nada, bienvenidos al curso, mejor dicho, al taller de MATLAB para ingeniería. Este fue un taller, que pues lo preparó su servidor y con mucho apoyo de David, que me va a estar apoyando en, pues en la presentación. Si hay alguna duda en el chat o algo así que yo no pueda ver al instante, pues ya David me va a hacer favor de decirme o algo así. Si tienen dudas, pues me pueden interrumpir o dejarlas en el chat. Si es algo muy, muy, muy crucial que de verdad no estén entendiendo y quieran aclarar su duda, pues me pueden interrumpir. Pero de preferencia que sea por el chat y ya después checamos la pregunta, ¿no? Entonces, así le vamos a estar haciendo. Muy bien. Ok. Pues primero me presento. Yo soy Alan y pues les voy a estar dando el taller. Estudio ingeniería eléctrica electrónica en la Facultad de Ingeniería. Y pues un pequeño dato curioso es que a mí me gusta mucho nadar. Y David, no sé si te gustaría presentarte. Ok, gracias, David. Igual si quieres agregar algo en cualquier momento, puedes hacerlo, David. Vale. Pues bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este taller de MATLAB para ingeniería? Bueno, primero como un pequeño disclaimer, se necesitan algunos conocimientos ya previos de algunas materias que se llevan en carreras de ingeniería o de ciencias. En este caso, pues vamos a necesitar algunos conocimientos de ecuaciones diferenciales. Si alguno de estos conceptos no les suena así muy familiar o nunca en su vida lo han escuchado, voy a tratar de explicarlo de todas formas de la forma más comprensible posible, pero de preferencia sí sería bueno que tengan conocimientos de ecuaciones diferenciales, mecánica clásica, no vamos a ver nada extravagante y pues si se llega a dar el caso, electricidad y magnetismo. Como les digo, cualquier cosa, pues yo voy a tratar de explicárselos lo más entendible posible, con un vocabulario para nada elevado, para que pues podamos entendernos. El punto es de que, pues precisamente, vean para qué sirve MATLAB en la ingeniería, en un uso bastante sencillo, porque seguramente las cosas que se hacen ya en ingeniería de veras son mucho más complicadas que lo que vamos a ver acá. Pero este es una buena aproximación para lo que se puede utilizar MATLAB y el poder que nos ofrece. Entonces, bueno, dicho esto, pues algunas de las cosas que vamos a ver en este taller, pues el primer tema va a ser este repaso de análisis de sistemas y señales. Vamos a repasar qué es una señal y qué es un sistema, porque estos dos conceptos nos van a dar paso a entender am, lo del modelado y pues próximamente función de transferencia. Ok, ya que hayamos visto esos dos conceptos importantes, pues vamos a ver lo de modelado de sistemas dinámicos. Em, Aquí tenemos dos opciones. Podemos ver sistemas mecánicos o sistemas eléctricos. Y dependiendo de cómo vayamos de tiempo, pues podemos ver incluso los dos. Pero sí lleva un poquito de tiempo el modelado de sistemas dinámicos. Em, si tienen alguna duda sobre qué es el modelado, pues más adelante vamos a ver a qué nos referimos con modelado de sistemas dinámicos. Y como tercer paso, pues vamos a ver función de transferencia, ¿no? Este es un concepto con lo que a lo mejor no estén muy familiarizados o a lo mejor y sí, pero no entienden bien a qué se refiere la función de transferencia. No se preocupen con eso, pues lo vamos a explicar con calma y de forma que sea entendible. Para la función de transferencia, pues necesitamos la transformada de Laplace, que es algo que se enseña en el curso de ecuaciones diferenciales. Y pues espero que pueda explicar transformada de Laplace de forma entendible, porque es bastante denso.
con decirles que en el temario hay cosas que se ven por lo menos en 2 semestres, pues es normal que haya dudas, no es que se hayan perdido de algo. Los temas son algo densos, pero pues, pues vamos a hacer el esfuerzo. Y por último, pues vamos a aplicar todos los conocimientos teóricos que vamos a ver en MATLAB, desde la terminal y con Simulink, que es algo que me llama mucho la atención, no se ve mucho en talleres y en cursos de MATLAB, es Simulink. Y creo que la primera mitad de MATLAB es la terminal y los scripts y todo eso, y la segunda mitad es Simulink. Simulink es una herramienta muy, muy poderosa y pues vamos a ver cómo la podemos utilizar para esto de modelados de sistemas dinámicos. Entonces, pues, supongo que no hay ninguna duda hasta el momento de lo que vamos a ver. Entonces, pues vamos a empezar con lo de repaso de análisis de sistemas y señales. Muy bien. Lo primero que me gustaría mencionar es lo de qué es un sistema. Am, no sé si lo recuerdan, pero cuando recién nos empezaban, antes de empezar a ver este, la definición formal de qué es un sistema, quiero recordarles cuando en la secundaria o en la preparatoria nos enseñaron qué era una función. Y pues nos decían los profesores que una función se podía ver como una caja negra en la que, por un lado, entraban las entradas, no lo sé. Siempre se acostumbra que X sea la variable de entrada y salía una salida, ¿no? Entonces entraba una variable o un escalar X y salía un escalar o una variable Y. Y aquí, por alguna razón, X se convertía en Y, o sea, pasaba algo. A esta cajita negra nosotros la llamábamos función, porque no sabíamos qué sucedía aquí. Y lo curioso de las funciones, pues es que toman un valor escalar y lo transforman en otro. Bueno, la palabra correcta no es transformar, pero más adelante vemos que es una transformación. Pero a lo que quiero llegar es que se transforma esta variable escalar x a y, ¿no? Pasa algo dentro de nuestra función. Ok, con los sistemas pasa algo muy parecido, solo que un sistema también lo podemos ver de forma análoga como una caja en la que suceden cosas, ¿no? Tenemos también entradas, se transforma, o mejor dicho, se convierte dentro de nuestra cajita negra y salen las salidas. Solo que aquí la diferencia entre una función y un sistema es que pues como ya lo había mencionado anteriormente, nuestra función toma valores escalares, pero un sistema no toma valores escalares. Lo que va a tomar nuestro sistema como entrada son funciones completas. Es decir, aquí en vez de ya nada más tener un escalar x, lo que voy a tener va a ser f de x. Y aquí, en lugar de tener una salida como un escalar y, lo que voy a tener va a ser y de x. Y aquí dentro de esta caja negra va a pasar algo que va a provocar ese cambio. A esto le vamos a conocer como un sistema. Ay, aquí me faltó la S. Sistema. Ok. Con esta noción un poco más intuitiva sobre lo que es un sistema, pues ya podemos revisar la definición formal. Y pues podemos ver que un sistema, ahí está, un sistema, pues aquí lo definen muy elegante, ¿no? Es una región en el universo, la cual se ha escogido pues a propósito para estudiar los cambios que suceden en él. Y pues aquí está el diagramita que yo les había dibujado, ¿no? Se puede ver como una caja negra que no sabemos qué sucede ahí dentro, pero por alguna razón las entradas se convierten en las salidas. Ok, ups, ajá, bien. Eh, Más adelante vamos a ver qué propiedades tienen estas entradas y estas salidas, pero ahorita nos vamos a concentrar en los sistemas. Y pues, como supongo que debe ser algo intuitivo, algo obvio, pues hay muchos tipos de sistemas. Am, Algunos ejemplos de sistemas, pues a lo mejor podría ser la computadora que todos estamos utilizando para tomar el taller. Es un ejemplo muy claro de un sistema, es un sistema complejo. Las flores, el cuerpo humano, un vehículo, todo eso puede ser un sistema. Y nosotros escogemos cuál es el sistema que nosotros queremos estudiar.
Y bueno, estos sistemas se pueden clasificar en varios tipos de sistemas. Am, la primera clasificación, vamos a ir recorriendo todas las clasificaciones para que vayan entendiendo más o menos el tipo de sistemas que nosotros vamos a estudiar. La primera clasificación serían los sistemas causales. Pues hay dos tipos de clasificaciones, ¿no? Causales o anticipativos. Son dos tipos de sistemas diferentes. Los causales son los sistemas en los que hay una respuesta o una salida solo cuando hay una entrada, como todos los sistemas a los que estamos acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, yo tomo cualquier cosita, la tiro y pues se cae, ¿no? Un sistema anticipativo, por ejemplo, es que esta cosa se haya caído antes de que yo la soltara. O, por ejemplo, que mi voz saliera antes de que yo moviera la boca y mis cuerdas vocales. Esos serían los sistemas anticipativos. Y déjenme anticiparles, jaja, que los sistemas anticipativos eh, no existen en la naturaleza. No hay ni un solo sistema que sea anticipativo. Entonces, en este taller y en general en cualquier modelado de sistemas físicos, los sistemas que se modelan son causales. A cualquier entrada tiene que haber una salida. Ah, otra clasificación serían los sistemas dinámicos o estáticos. La única diferencia entre los estáticos y los dinámicos es, por ejemplo, am, los dinámicos dependen de la propia salida. eh, la respuesta depende de la propia respuesta. Déjenme ponerlo así. Es que todos los profesores les van a decir que los sistemas dinámicos son los sistemas en los que la respuesta parte de la propia respuesta. Pero lo que se refieren con eso es, por ejemplo, un modelo poblacional. Supongamos que aquí tenemos una bacteria, o sí, una bacteria. Y esta bacteria, pues por mitosis, después de cierto tiempo T, se va a dividir en dos bacterias, ¿no? En dos células. Entonces, estas otras dos se van a volver a dividir y como pueden ir viendo, pues esto va a ser exponencial, ¿no? Porque mientras más células haya, más grande va a ser el crecimiento de la población. Esto es un sistema dinámico porque la cantidad de población instantánea depende de la propia variación de población que haya. No es la misma salida de cuando solo hay una bacteria a cuando hay dos bacterias. Eso es un sistema dinámico. Am, y un sistema estático sería, por ejemplo, que la bacteria solo se reprodujera una vez y se muere, ¿no? Se reproduce otra vez y se muere la anterior. Eso sería un sistema estático, porque no cambia dependiendo de la salida. Ok. También hay otra clasificación que son los determinísticos o aleatorios. Los sistemas determinísticos son los que la salida sí o sí se puede predecir, siempre. No importa qué nosotros le hagamos, siempre va a tener una salida que nosotros podamos predecir. Y como pueden esperarse, la mayoría de los sistemas podemos idealizarlos y hacerlos determinísticos, ¿no? Pero siempre en realidad los sistemas tienen muchas componentes aleatorias. Por ejemplo, un sistema aleatorio, por ejemplo, sería la lluvia. No podemos predecir con exactitud dónde va a caer cada una de las gotas porque es un sistema muy complejo. Entonces la lluvia, o mejor dicho, la posición en la que cae cada una de las gotas en la lluvia, no es un sistema determinístico, sino es un sistema aleatorio. Pero lo que vamos a estudiar en este curso en este taller son sistemas determinísticos. Y bueno, tampoco quiero aburrirlos con tantas cosas aquí que estamos viendo. Yo sé que esto es bastante denso, pero por lo menos estas clasificaciones sí era importante mencionarlas. Entonces, pues ya nada más brevemente voy a mencionar estas últimas, que son también un poquito importantes, ¿no? Lo de parámetros concentrados simplemente se refiere que las variables que van a interactuar en nuestro sistema son finitas y no infinitas. Eh, con sistemas lineales nos referimos a que tiene que cumplir la propiedad de superposición. Posición. Y la superposición no es lo mismo en mecánica clásica que en mecánica cuántica. Lo único que quiere decir la superposición es que
por ejemplo, y de x1 más y de x2, eh, la salida de dos entradas diferentes, mejor dicho, la suma de las salidas de dos entradas diferentes es lo mismo que la suma de las entradas, la salida de la suma de las entradas. Esto es lo único que, a lo que se refiere con linealidad. Yo sé que es un término un poco matemático, pero espero que se pueda ver cuando estemos haciendo un modelado. Ah, la penúltima clasificación es que sean continuos o discretos. A lo que se refiere esto con que sean continuos o discretos, por ejemplo, la temperatura en un cuerpo es un sistema, o mejor dicho, es una variable continua, porque a lo largo del tiempo la temperatura de un cuerpo puede ir variando. En cambio, por ejemplo, si nosotros hacemos una encuesta en, o le preguntamos a una persona cuál es su temperatura en cada uno, por ejemplo, en la primera hora del día, en la segunda, en la tercera, entonces nosotros ya podemos ir haciendo de forma discreta, es decir, con unidades enteras de tiempo, eh, este tipo de gráficas, ¿no? Entonces, ah, la diferencia entre un sistema continuo y un sistema discreto, pues es importante. En uno el tiempo se puede partir en unidades enteras y en otro, pues tengo una infinidad de valores que constituyen mi gráfica. Y por último, los sistemas que vamos a estudiar también tienen que ser invariantes en el tiempo. Esto con invariancia en el tiempo es que los coeficientes de los modelos que nosotros vamos a hacer van a ser constantes. Entonces, por ejemplo, pongamos este ejemplo de una función. En este caso, mi sistema eh, sería invariante, sería como una analogía a la invariancia en el tiempo, porque mi pendiente en esta función pues sería constante, es decir, no está cambiando respecto al tiempo. Entonces nosotros vamos a estudiar sistemas que sean invariantes en el tiempo, porque los métodos para estudiar sistemas que sean variantes en el tiempo son un poquito más complicados y pues en realidad no necesitamos cosas tan complicadas para modelar cosas muy interesantes. Entonces, les prometo que esta es la única diapositiva que es así de densa. Eh, Tal vez debí haber metido menos cosas. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Creo que todo bien. Ok, ok. De verdad, les prometo que esta es la única diapositiva que está así de densa. Las demás ya están más entretenidas. Entonces, bueno, de todas formas, estos son las clasificaciones de los sistemas que nosotros vamos a hacer. A ver, causales, dinámicos, determinísticos, con parámetros concentrados, lineales, continuos e invariantes en el tiempo. Ok, dicho esto, pues vamos a ver qué es una señal. Les había mencionado antes que en nuestra definición de sistema, nuestro sistema ya no solo tomaba escalares como nuestras funciones, sino que ahora nuestras entradas eran una función como tal. A esta entrada y a esta salida se le conocen como señales. Señales. Y lo que es una señal es simplemente una representación, ah, o mejor dicho, es una función que mantiene la información de un fenómeno el que sea. Por ejemplo, un ejemplo de señal sería la luz que nuestros ojos pueden ver. Son ondas electromagnéticas que entran y estimulan nuestros nervios ópticos. Y nosotros podemos representar esas ondas electromagnéticas con funciones. Por ejemplo, una función sinusoidal. O, por ejemplo, si yo le doy una patada a un balón, pues esa función de fuerza yo la puedo también definir con una función. Entonces, básicamente eso es una señal. Y pues podría decirse que pues, todas las señales en un sistema provocan una salida. Ya más adelante, cuando estemos viendo la parte de modelado, pues vamos a ver
qué tipo de salidas puede producir las entradas. Y bueno, pues esos eran los conceptos básicos que necesitábamos tener en cuenta. Lo de qué es un sistema y qué es una señal. Eso es lo importante con lo que ustedes se tienen que quedar. Bien, entonces, si ya quedó claro la parte de un sistema y una señal, pues entonces podemos pasar al modelado de sistemas dinámicos. Entonces, bueno, como les decía, si nos alcanza a ver tiempo, si nos alcanza el tiempo para ver ya sea un sistema mecánico o un sistema eléctrico, los dos al mismo tiempo, pues vamos a verlo. Pero de mientras lo que les puedo decir, o mejor dicho, lo que tenemos que ver es qué es un modelado. Y bueno, desafortunadamente los modelos que vamos a ver no son como Henry Cavill, que tenemos acá, sino vamos a ver modelos matemáticos, no modelos como esta preciosidad de Henry Cavill. Vamos a ver modelos matemáticos. Y bueno, un modelo lo único que hace, mejor dicho, un modelo matemático, lo que hace es representar un sistema de forma matemática. Y esto es importante porque con un modelo matemático de un sistema, nosotros podemos ver qué propiedades tiene, cómo responde a ciertas entradas y varias cosas interesantes que podemos ver por ahí. Y bueno, mi profesor de dinámica de sistemas físicos alguna vez nos dijo que todos los modelos son malos. Son malos porque son idealizaciones y pues no reflejan con toda certeza la realidad que nosotros estamos percibiendo. Pero hay algunos modelos que son menos malos que otros. Entonces, dependiendo de cómo nosotros planteemos nuestro modelo, es qué tan bueno o qué tan malo va a ser. Entonces, pues, con esto en cuenta, pues aquí yo les hago la pregunta. ¿Qué les gustaría modelar? ¿Un sistema mecánico o un sistema eléctrico? Para que empezamos a meter las manos en la masa en modelado y no nada más se quede en la teoría. ¿Qué les gustaría modelar? Eléctrico. Por dos. Ok, un voto para eléctrico. ¿Alguien había levantado la mano? Ok, eléctrico. Vale, vale. Creo que quieren sistemas eléctricos. Entonces, pues vamos a modelar un sistema eléctrico. Eh, ok, va a estar un poquito tardado, pero pero va a valer la pena. Am, todos aquí ya, supongo que si escogieron un sistema eléctrico es porque tienen alguna noción de circuitos eléctricos, ¿no? Podemos hablar con toda libertad de capacitores, inductores, resistencias. No hay problema con esos conceptos, ¿verdad? Ok. De cualquier forma, si tienen alguna duda, pues me dicen si algo no queda claro. Entonces, dejen rápidamente, dejo de compartir acá y comparto algo en lo que pueda escribir mejor. Mm, mm, mm. Ahí está. Ok, muy bien. Entonces, pues vamos a modelar un sistema eléctrico. El sistema eléctrico que les había mostrado en la presentación era un circuito RLC, es decir, que es un circuito de segundo orden. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con todo eso. Entonces vamos a dibujar nuestro circuito RLC. Para el circuito RLC lo que necesitamos es una fuente. En este caso, nuestra fuente de voltaje va a ser una batería y vamos a denominarlo como voltaje de entrada, voltaje input, ¿no? Ok. RLC se llama así porque es un circuito resistivo, capacitivo e inductivo, RLC. Entonces, pues lo primero que necesitamos es una resistencia de un valor R, que ahorita no nos interesa cuál es. Ok. El segundo componente que nosotros necesitamos es un capacitor, que se representa con estas líneas, bueno, estas dos plaquitas paralelas. Y por último, necesitamos un inductor.
L. Ok. Para que podamos entender bien la física de lo que está sucediendo, pues tenemos que saber, o mejor dicho, ganar cierta intuición sobre lo que es un capacitor y un inductor. Entonces, mm, sí, vamos a hacerlo. Ok, vamos a hacer una analogía con hidráulica. Un resistor tiene su equivalencia en la hidráulica, por ejemplo, en un tubo. Cuando no hay nada que esté estorbándole al agua para pasar por un tubo, pues va a fluir sin problemas, ¿no? Pero si nosotros le ponemos algunos impedimentos y supongamos que esos impedimentos son esas paredes que acabo de dibujar, pues el agua ya no va a fluir con tanta fuerza. Y estos impedimentos van a hacer que no vaya tan rápido también. Entonces podemos entender al resistor como precisamente eso, como los impedimentos que hacen que nuestra corriente no vaya tan fuerte. Dicho en palabras muy coloquiales. Si le dicen ustedes eso a sus profesores, lo más seguro es que les corrija y les diga, no, ustedes no saben qué es la resistencia y la corriente. Esto nada más es una analogía. Ok, para un capacitor, el capacitor lo podemos entender como un tanque con agua que se va llenando poco a poco, ¿no? Se va llenando de agüita. Y dependiendo de cómo tengamos esta salida de acá, es si se va a estar saliendo el agua constantemente o simplemente va a almacenar la energía. Pero el capacitor se puede ver como un tanque que almacena energía. Como tal, el capacitor almacena energía en forma de campo magnético, pero pues se puede representar con este modelito de tinaco, ¿no? Y por último, el inductor, nosotros lo podemos ver como, no sé si han visto en esas películas este, extranjeras, donde hay como esas ruedas gigantescas con varias paletitas así y se mueven con el agua. Bueno, más o menos eso es un inductor, eso es lo que provoca. Cuando el agua está pasando por primera vez a través de ese tubo, pues la resistencia es enorme porque tiene que ganar momento el círculo, la circunferencia, este, con las paletitas, ¿no? Todo el agua tiene que empujar para que empiece a ganar momento. Pero después de bastante tiempo, pues el agua ya casi ni siente las paletitas porque ya tiene suficiente momento la rueda. Entonces, esa sería una analogía del inductor siguiendo este concepto como de hidráulica, ¿no? Y bueno, ese es el circuito que podríamos tener acá en nuestro circuito RLC. Pero bueno, con esto no podemos llegar muy lejos porque pues lo que nosotros tenemos que establecer es un modelo matemático de lo que está pasando en nuestro circuito eléctrico. Y si bien podemos hacer analogías, pues al final de cuentas tenemos que obedecer las reglas de cada sistema, que en este caso es un sistema eléctrico, para poder establecer correctamente los modelos matemáticos. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que establecer es cómo se relacionan cada una de estas variables en nuestro circuito. Es decir, cómo afecta el resistor en nuestro sistema, cómo afecta el capacitor y el inductor. Entonces, para eso, vamos a utilizar primero la ley de voltajes de Kirchhoff. Eh, ¿Alguien tiene alguna duda sobre qué es la ley de voltajes de Kirchhoff? Sí. Ok, bien. La ley de voltajes de Kirchhoff lo que nos dice es, ok, a través de este circuito va a fluir una corriente. En este caso, pues es muy conveniente que nuestro circuito esté en serie, ¿no? Es decir, la corriente que fluye a través de todo nuestro circuito es exactamente la misma. Lo que no es lo mismo es el voltaje que cada uno de nuestros componentes tiene. Por ejemplo, aquí va a haber un voltaje del resistor. Si nosotros pegamos un multímetro a las terminales de nuestro resistor, vamos a medir un voltaje. Si nosotros ponemos otro multímetro en las patitas de nuestro capacitor, pues vamos a ver otro voltaje. Y en las patitas del inductor también vamos a ver otro voltaje. Y la ley de Kirchhoff, la ley de voltajes de Kirchhoff, lo que nos dice es que el voltaje de entrada
es decir, el voltaje que nosotros estamos suministrando a nuestro circuito, es igual a la caída de voltajes de cada uno de nuestros componentes pasivos. En este caso, el voltaje de entrada va a ser igual a la caída de voltaje en mi resistor más la caída de voltaje en mi capacitor más la caída de voltaje en mi inductor. Y tiene sentido, porque obedece la ley de conservación de la energía. Es decir, la misma energía que está entrando al sistema es la misma energía que está regresando, o mejor dicho, saliendo del sistema. Entonces, esa es la ley de voltajes de Kirchhoff. Eh, todo claro hasta aquí, ¿cierto? Chipi. Va. Muy bien. Entonces, ya que tenemos la ley de voltajes de Kirchhoff establecida, pues sabemos cómo se relaciona cada uno de nuestros voltajes. Pero igual con esto no podemos llegar muy lejos porque pues todavía no sabemos cómo se comporta el voltaje en el resistor, en el capacitor y en el inductor. Tenemos que ver las leyes de los elementos para entender cómo se relacionan un poco más a profundidad cada uno de estos componentes. Se me andaba pasando a mencionar. Recuerdan que en nuestro sistema teníamos una entrada y una salida, y el sistema por alguna razón lo convertía la entrada en la salida. En este caso, pues, nuestra entrada va a ser el voltaje de entrada, es decir, nuestra pila, y vamos a agarrar como voltaje de salida el voltaje de nuestro capacitor. Es decir, si nosotros conectamos aquí un medidor de voltaje en estas terminales, lo que vamos a obtener va a ser el voltaje de nuestro capacitor. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces ya tenemos nuestra entrada y nuestra salida. Y en nuestro modelo no vamos a tocar esas funciones. Nuestra entrada va a quedarse quietecita y nuestra salida va a quedarse ahí quietecita. Esas no las vamos a manipular. Lo único que nosotros queremos ahora es que nuestra... ajá. Ahora lo que queremos es que el voltaje de nuestro resistor y el voltaje de nuestro inductor lo queremos poner en términos de ya sea de las entradas o de las salidas. En este caso, pues nuestra entrada, pues ahorita no le vamos a hacer mucho caso. Sería mucho más fácil que nosotros pusiéramos en términos de el voltaje del capacitor, el voltaje de la resistencia y el voltaje de nuestro inductor. Entonces vamos a ver las ecuaciones que nos llevan a los voltajes ya sea del inductor o de la resistencia. Para la resistencia, el voltaje de la resistencia, pues nos basta ver nuestra famosísima ley de Ohm. La ley de Ohm es se puede representar con este triangulito que está acá. Y lo único que nos dice es que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces ya lo tenemos ahí, nuestra ecuación que relaciona el voltaje de la resistencia con la corriente del sistema. Simplemente es la corriente por la resistencia. Vamos a ponerlo así. Resistencia por corriente. Y la corriente también es una función del tiempo, porque va a cambiar con el tiempo nuestra corriente. Muy bien. Ahora, para el inductor, voltaje del inductor. Esto es un poco de electricidad y magnetismo. Nos vamos a ahorrar ahorita los detalles de dónde sale esa ecuación que voy a poner ahorita. Pero el voltaje en un inductor es la inductancia por el cambio de la corriente respecto al tiempo. Entonces, como pueden ver acá, aquí ya empieza a aparecer algo muy sospechoso, que es una derivada. Y entonces, esta derivada de acá ya nos está diciendo que nuestro sistema es dinámico, es decir, que cambia con el tiempo y que depende de la propia respuesta del sistema sobre cómo va a reaccionar. Entonces, aquí ya empieza a tener forma de ecuación diferencial esta cosa, esta ecuación que nosotros tenemos acá. Y lo único que nos quiere decir es que es un sistema dinámico. Entonces, vamos a sustituir estas dos ecuaciones en la primera ecuación que nosotros teníamos acá. Y tenemos que el voltaje de entrada no es más que la, la resistencia por la corriente más
el voltaje del capacitor más el voltaje del inductor, que en este caso es la inductancia por la variación de la corriente respecto al tiempo. Muy bien, ok. Eh, Tal vez alguien estará pensando ahorita de, oye, estaba más bonito así porque así teníamos voltajes y ahora ya no tenemos voltajes, sino que tenemos corrientes. ¿Cómo se supone que nosotros vamos a pasar de corrientes a voltajes? Muy bien, tenemos aquí un pequeño as bajo la manga que todavía no hemos utilizado. Y es que, como yo explicaba hace rato, la corriente, como todos los componentes están en serie, la corriente es la misma en todos los componentes de nuestro circuito. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es encontrar la corriente que fluye por el capacitor para poder sustituirla en cada uno de de estas, eh, de estos términos en los que se está utilizando la corriente. Entonces, la corriente que va a pasar por nuestro capacitor va a ser igual a 1 sobre la capacitancia por la integral de la corriente respecto al tiempo. Ok, esto también es de electricidad y magnetismo. Me voy a volver a ahorrar los detalles de dónde salió estas ecuaciones de acá, porque pues esto es de electricidad y magnetismo. Si ya llevaron esa clase, pues a lo mejor tienen un poco más de intuición respecto a esto, pero si no, pues es suficiente con que ustedes sepan por el momento que la corriente del capacitor es esta expresión de acá y el voltaje del inductor es esta expresión de acá. Entonces, muy bien. Como pueden ver, ya tenemos, con esta ecuación de acá, pues ya tenemos varias cosas en términos de la corriente del capacitor. Entonces, pues vamos a sustituir lo que tenemos, vamos a sustituir lo que tenemos por acá. Nos quedaría entonces nuestro modelo como el voltaje de entrada respecto al tiempo. Y habíamos dicho que la corriente, la corriente de la resistencia es la misma que del capacitor. Entonces esto va a quedar de la siguiente forma. R sobre C, porque se está multiplicando este coeficiente por la R, y después la integral de la corriente en el capacitor respecto al tiempo, más el voltaje en el capacitor, más, y en este caso quedaría L sobre C, y aquí está derivando la corriente, que en este caso la derivada de una integral, pues se cancela. Entonces no queda acá corriente del capacitor. Abrió el micrófono de alguien. ¿Tienes alguna pregunta? Sí. Creo que no. La voy a silenciar. Ah, no, ya está. Gracias. Vale. Muy bien. Entonces ya tenemos acá nuestro modelo en términos de la corriente del capacitor y ajá, de la corriente del capacitor y del voltaje del capacitor. Creo que aquí hice un paso de más, pero bueno, ahorita vamos a ver. Lo que nosotros queremos es que todo quede en términos de nuestras salidas, es decir, el voltaje del capacitor. Y pues ahorita tenemos la relación de... Oh, ok, ok, ya vi el error. Ajá, sí, sí. Ok, aquí cometí un pequeño error. Espero no confundirlos con este pequeño error que acabo de cometer. No me había dado cuenta. La corriente del capacitor no puede ser una función de la corriente del capacitor porque es como decir que ah, es como definir una palabra con la propia palabra, como las definiciones de la RAE, que dice que, por ejemplo, correr, acción y efecto de correr, ¿no? Me queda súper claro. Eh, entonces, la corriente del capacitor no puede ser una corriente
no puede quedar en términos de la corriente del capacitor. Esta no es la expresión de la corriente del capacitor, sino es 1 sobre C por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Esta es la expresión correcta para la corriente de nuestro capacitor. Entonces, ahora sí, como pueden ustedes ver acá, ya todo quedaría en términos de nuestras salidas, voltaje del capacitor, y ya las corrientes desaparecerían, porque al momento de sustituirla, ya nada más quedaría en términos del voltaje del capacitor. Capacitancia. Permítanme un segundo. Ajá. Ok. Bien. Continuemos. Aquí está. Ok. Sí. Ok, entonces vamos a sustituir esta ecuación en cada uno de los términos que tenemos acá para que ya todo nos quede en términos del voltaje de salida, que en este caso quedaría RC por derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo, más voltaje del capacitor respecto al tiempo, más, y aquí quedaría LS, y aquí está aplicando una derivada de la corriente. Entonces sería aplicar la derivada a una derivada, que en este caso es del voltaje del capacitor. Entonces, esto quedaría expresado como la segunda derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? ¿Qué representaba Muy bien. índice C? ¿Mande? ¿Qué representaba I subíndice C? Ah, I subíndice C es el voltaje, perdón, la corriente de mi capacitor. En este caso, el capacitor es este componente que nosotros tenemos acá. Y como el circuito está en serie, pues la corriente que pasa por el capacitor sería esta de acá. Es decir, todos los electrones que están pasando por este capacitor. Gracias. Ajá. Y como el circuito está en serie, pues la corriente es la misma para todos los componentes del circuito. Muy bien. Ok. Entonces, como pueden ver acá, nosotros ya empieza esto a tener un poco de forma. Ya tengo todo en términos de mi voltaje del capacitor que habíamos establecido que fuera mi salida del sistema. Entonces ya todo lo tengo en términos de las entradas y de las salidas. Ya lo último que voy a hacer va a ser reordenar estos términos para que quede más bonito. Entonces, por convención, las derivadas de orden superior, o de mayor orden, mejor dicho, se ponen al inicio, perdón, que en este caso sería LC por la segunda derivada del voltaje de la corriente del capacitor respecto al tiempo, más RC por la derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo, más el propio voltaje del capacitor. Y este ya sería el modelo matemático que andábamos buscando. Ese sería el modelo matemático. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? O mejor dicho, sobre el procedimiento, porque esto tampoco es como que nos diga mucho sobre cómo se comporta nuestro sistema. Creo que todo bien. Va, perfecto. Gracias. Entonces, am, ok, este sería nuestro modelo en función, o mejor dicho, en el dominio del tiempo. Ok, voy a dejar de compartir acá y nos vamos a regresar a nuestra presentación. Aquí
Aquí está. Muy bien. Ok, bien. Ya sacamos el modelo de nuestro sistema eléctrico RLC, ¿no? Ya tenemos una ecuación matemática que, si bien está como ecuación diferencial y que a simple vista no podemos saber cómo se comporta nuestro sistema, existen algunas cosas que nosotros podemos hacer para saber cómo se comporta o qué quiere decir todas esas derivadas que tenemos en ese modelo. Eh, y para eso, nosotros necesitamos de ayuda de la función de transferencia. Y es lo que vamos a ver a continuación. Para saber qué es la función de transferencia, tenemos primero que saber qué es la transformada de Laplace. Y bueno, voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible, la transformada de Laplace, porque es un tema algo denso. De hecho, se toma como un cuarto de semestre explicar completamente la transformada de Laplace y todas sus propiedades, pero lo que nos quiere decir la transformada de Laplace es que nosotros tenemos una función del tiempo, como se puede ver en esta gráfica, como yo ya se los había dibujado por acá. Ujú. Vamos a dibujarlo por acá. Supongan que yo tengo acá, no sé, mm, por ejemplo, una onda de luz, ¿no? Que ese sea una función respecto al tiempo, sería una onda sonora o una onda de luz, y tendría un comportamiento eh, en términos de senos y cosenos. Por ejemplo, seno de teta, ¿no? Esa sería nuestra representación como una función de lo que vendría siendo una onda, pues ya sea luminosa o sonora. Y una forma más conveniente de representarla en vez de en términos del ángulo sería en términos del tiempo, donde nuestro eje X sería el tiempo y aquí sería pues la amplitud, ¿no?, de nuestra onda. Entonces, pues así nosotros ya podríamos ver cómo evoluciona nuestra onda respecto al tiempo. Y lo que nos dice el señor Laplace, lo que nos dice Laplace es que, ok, yo puedo tomar esta onda y en vez de graficarla respecto al tiempo, la voy a graficar respecto a la frecuencia. Entonces, en este caso, mi onda tiene cierta frecuencia, es decir, en cuánto tiempo puede completar ajá, la frecuencia. Es decir, en cuánto tiempo puede completar una onda, ¿no? Un ciclo, que en este caso, pues sería, cuando se completa un ciclo sería aquí, y sería esta cantidad de tiempo, t. ¿Ok? Esa sería mi frecuencia. Entonces, lo que nos dice Laplace es que en vez de que nosotros representemos una onda sinusoidal en términos del tiempo, o cómo evoluciona respecto al tiempo, una mejor idea sería cómo se comporta respecto a la frecuencia. Y en este caso, pues es lo que nosotros estamos viendo acá, en estos como piquitos, nuestra función sinusoidal solo tiene una frecuencia, es decir, solo oscila en una sola frecuencia. Y por eso nada más tenemos aquí como ruidito, y justo en la frecuencia que nosotros tenemos en nuestra oscilación, ahí hay un pico. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, en vez de una sola onda sinusoidal, tuviéramos varias, así sumadas y combinadas como ustedes quieran, que tuviéramos una onda mucho más complicada de este estilo, pues es más difícil ver qué tipo de función puede representar ese comportamiento. Si nosotros aplicamos la función, perdón, la transformada de Laplace, pues nosotros podríamos ver con toda perfección cuáles son los componentes de esa onda, porque podríamos ver entonces cuáles son las frecuencias que están actuando sobre esa función. Entonces ya podríamos decir,
Esto es, esto quiere decir que hay una señal que tiene, ahí está, que tiene una frecuencia W1, ¿no? Y tiene hay otra señal que también está actuando, que tiene una frecuencia W2. Y también hay una señal que tiene una frecuencia W3, ¿no? Y todas estas sumadas me dan este comportamiento todo raro que vemos aquí en la gráfica roja. Entonces, básicamente eso es lo que nos permite este, hacer la transformada de Laplace. Es representar, en vez del tiempo, representarlo en términos de la frecuencia. Y esto es muy conveniente porque problemas muy complicados, por ejemplo, nuestra ecuación diferencial en el dominio del tiempo es muy complicada, ¿no? Porque está en términos de diferenciales y de integrales. Y pues, si tenemos un poco de experiencia en cálculo integral y cálculo diferencial, pues no siempre es fácil operar con diferenciales o integrales. En el dominio de la frecuencia, estos mismos problemas o estos mismos modelos que están representados en términos de diferenciales se vuelven simples sumas y restas, como lo vemos acá. Esta frecuencia se suma con la señal que tiene esta otra frecuencia y se suma con esta última de acá. Entonces todo se vuelve un problema algebraico. Ya las integrales desaparecen, las derivadas también desaparecen, solo quedan entradas y salidas, y la forma en la que éstas interactúan son sumas y restas. Entonces es muy conveniente utilizar la transformada de Laplace para obtener el comportamiento de nuestros sistemas, porque simplifica mucho estas operaciones. Ah, bueno, nada más aquí, algo más que me gustaría mencionar, pues es que su simbolito es esta L de acá, de Laplace, muy bonita, en cursiva. Y pues acá está la representación matemática de la transformada, ¿no? La transformada de una función del tiempo es la misma función, pero en el dominio de la frecuencia. Y la frecuencia se representa con esta letra S, que es una variable compleja. Pero no vamos a entrar en eso de variables complejas y todo eso. Con lo único con lo que se tienen que quedar es que ya no lo representa respecto al tiempo, sino cada una de las componentes que componen nuestras señales. Ok, y pues lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque los problemas que están en términos de derivadas, integrales y todo eso, se vuelven siempre simples problemas de álgebra en el dominio de la frecuencia. Ah, para alguien que sea un poquito, que tenga más curiosidad respecto al tema, pues podría decirle que la diferencia entre por qué no se usa Laplace y Fourier, en vez de Fourier, eh, es que Fourier simplemente utiliza senos y cosenos y Laplace lo que hace es también contemplar la parte, componentes exponenciales, como esta onda que nosotros vemos acá. Todas las ondas en la vida real tienen eh, un decaimiento. Por ejemplo, si no tuviera decaimiento el sonido, que es una onda sinusoidal, pues podrían escucharme, no sé, hasta donde quiera que ustedes se encuentren, porque la onda nunca perdería energía. Pero en cambio, en la vida real, pues las ondas siempre pierden energía y pierden energía de forma exponencial. Entonces, pues por eso se utiliza también Laplace, porque contempla esa parte exponencial de las ondas. Y Fourier, no, Fourier lo único que hace es representar las señales en términos de senos y cosenos. Ujú. ¿Alguna pregunta con esto? Es completamente normal si tienen alguna pregunta. La verdad es un tema bastante denso y yo tampoco soy el mejor explicando este tema. Entonces es importante que si tienen alguna duda con esto, la podamos resolver ahorita. Ah, creo que no. Creo que la idea en general se entendió bien, así que todo nice. Ok, ok, está bien. De todas formas, no nos vamos a meter tanto así como de que, ay, sí, la frecuencia y este tiene que ver con el modelo y está clarísimo. No, no lo vamos a ver bastante superficial. Lo único que entiendo, lo que quiero que se queden es que a nuestra función
del tiempo lo vamos a pasar al dominio de la frecuencia. Eso es lo único con lo que quiero que se queden. Y que esos dos dominios son distintos. Y quería que supieran cuál era la diferencia entre esos dos dominios. Eso es lo importante de que se queden de esto. Muy bien. Entonces, ya sabiendo qué es la transformada de Laplace, podemos ahora sí entender qué es la función de transferencia. La función de transferencia lo único que nos dice es, quiero que pongas una fracción, ¿no? Que sea las salidas sobre las entradas. ¿Por qué se decide que la función de transferencia sean las salidas sobre las entradas? Porque de esa forma podemos representar muy convenientemente nuestro sistema que tenemos acá. En este caso, las señales van a entrar a nuestro sistema y lo vamos a multiplicar por nuestra función de transferencia. Entonces, cuando las entradas se multipliquen por nuestra representación en función de transferencia, pues lo que va a pasar es que eh, nuestra función de transferencia tiene en el denominador las entradas. Entonces, al momento de multiplicar la entrada, pues se van a cancelar. Y lo único que nos van a quedar va a ser la salida. Entonces, esta representación de nuestro sistema es muy conveniente, porque así nosotros podemos saber cómo se comporta nuestro sistema ante cualquier entrada, cualquiera, sean una entrada de escalón, funciones sinusoidales de cualquier tipo, exponenciales, lo que ustedes quieran. Ustedes, lo que la función de transferencia les dice es, tú dame la entrada que tú quieras, aquí te la recibo y te doy cómo se comporta mi sistema. Entonces, eso es lo que quiere decir nuestra función de transferencia. Es una representación de nuestro sistema en términos de las salidas sobre las entradas. Eso es todo. Y lo que no les había mencionado es que todo esto es en el dominio de la frecuencia. Es decir, que a nuestra entrada, o mejor dicho, a la ecuación diferencial que ya teníamos en nuestro modelo del voltaje del capacitor, tenemos que aplicarle la transformada de Laplace para obtener nuestra función de transferencia y ver cómo se comporta ahora sí nuestro sistema. Entonces, voy a dejar de compartir acá para regresar a nuestro apunte que teníamos por aquí. Ok, ya se ve, ¿cierto? Sí, bien. Vale, bien. Entonces, como les había mencionado, a nuestro modelo en ecuaciones diferenciales, lo que tenemos que hacer es aplicarle la transformada de Laplace para ponerla en el dominio de la frecuencia. Ok, para transformada de Laplace, irme rápidamente acá a mostrarles algo. Cuarto semestre, ASIS, ok. Para transformada de Laplace existen un montonal de fórmulas. Esto es un formulario, literalmente, de la transformada de Laplace. Entonces, aquí podemos ver las transformadas que nos interesen. En este caso, pues la transformada que yo voy a utilizar y que me interesa es esta de acá. Eh, mm, Transformada de una derivada. Esta de acá. Y lo que nos dice la transformada de una derivada es que es la función en el dominio de la frecuencia multiplicado por s. Entonces podría decirse que la transformada de Laplace de la derivada es, ah, es multiplicar por s. Eso podríamos verlo como la transformada de una derivada. Claro, eso sin considerar condiciones iniciales, ¿no? No me voy a meter a detalle en condiciones iniciales. Lo único que quiero con lo que se queden ahorita es que la transformada de una derivada es multiplicar por s. Y ahora, la transformada de una integral, sí, derivar es multiplicar por s, integrar, en este caso sería dividir entre s, que en este caso la transformada de Laplace de una integral podría verse como dividir entre s. Entonces, con esto ya podemos meternos a manipular nuestro modelo matemático que teníamos acá.
acá. Ujú. Nuestro modelo matemático que teníamos acá. Entonces todo lo vamos a pasar a términos de la frecuencia. Nuestra entrada, voltaje de entrada, ya no va a estar en función del tiempo, sino de la frecuencia. Por eso lo pongo como VI en términos de S. Las constantes L y C se quedan así como están. Y la segunda derivada, si una derivada era multiplicar por S, la segunda derivada era multiplicar por S dos veces. Entonces se queda como S al cuadrado y mi función voltaje de capacitor en el dominio de la frecuencia, más RC, derivada, aparece una derivada, entonces multiplico por S. Y multiplico por el voltaje del capacitor en el dominio de la frecuencia, más el voltaje del capacitor en el dominio de la frecuencia. Y como pueden ver acá, ya no tengo derivadas ni integrales, nada de eso. Todo se convirtió a simples sumas. Y habíamos visto que nuestra función de transferencia, que era una representación de nuestro modelo, de nuestro circuito, se reducía a las salidas sobre las entradas. Entonces, aquí habíamos dicho que las entradas era el voltaje de entrada, por eso se llama voltaje de entrada. Y las salidas, pues habíamos dicho en nuestro circuito que era el voltaje del capacitor, ese iba a ser nuestro voltaje de salida. Entonces tenemos que despejar el voltaje del capacitor para poder ponerlo como como en la función de transferencia. Entonces vamos a identificar todos los términos que tengan el voltaje del capacitor, es decir, nuestra salida, y vamos a despejarlo. Eh, nuestra, Nuestro voltaje de entrada se queda ahí un ratito y eh, factorizamos el voltaje del capacitor, que en este caso ya lo saqué acá. Entonces nada más nos va a quedar L por C, S cuadrada, más RC, S, más 1, porque aquí había voltaje del capacitor, pero como factoricé, ahora solo queda un 1. Muy bien. Entonces, como pueden ver ustedes acá, ya tengo mi voltaje de entrada y mi voltaje de salida. Ahora ah, tengo que ponerlo de esta forma. Voltaje del capacitor, que es mi salida, sobre voltaje de entrada. Entonces, la forma de hacer eso es dividir ambos lados por voltaje de entrada. Y de esa forma, aquí yo ya voy a tener en esta parte mi función de transferencia. Solo que aquí lo único que me resta estorbando sería esto de acá. Entonces esto lo voy a pasar dividiendo de este lado. Entonces aquí, como estoy dividiendo ambas partes por el voltaje de entrada, pues aquí esto se va a simplificar por 1. Y esta parte la estoy pasando dividiendo. Entonces, la función de transferencia h de s me queda como el voltaje del capacitor, que es mi salida, sobre el voltaje de entrada, que es mi entrada. Y esto es igual a 1 sobre todo esto que tengo acá, porque había dicho que lo había pasado dividiendo, que en este caso es LC, S al cuadrado, más RC por S más 1, de esta forma. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿O vamos bien? Creo que todo bien. Entonces, bien. am, Finalmente, pues resulta, para hacer la simulación numérica, porque pues están de acuerdo que para poder, como todo lo tengo en dominio de la frecuencia, ya no es tan simple con que yo agarre cualquier graficador y empiece a meterle datos, ¿no? Así de, quiero que grafiques con tal frecuencia y shalala, shalala. No, porque lo que te va a salir va a ser algo así como las gráficas que nosotros
ya habíamos visto, van a salir cosas así, eh, porque estamos en el dominio de la frecuencia. Y nos puede dar información sobre nuestro sistema, pero no es la información que nosotros queremos como para poder manipular nuestro sistema. Entonces, nosotros como tal no podemos simplemente meterle datos aquí a nuestra función de transferencia y ya, a ver cómo responde nuestro sistema. No. Como está en el dominio de la frecuencia, lo que tenemos que hacer son simulaciones numéricas. Y aquí es donde entra MATLAB. MATLAB es muy bueno. Como las computadoras son muy buenas para hacer cosas de forma repetitiva, pues MATLAB continuamente va a estar metiéndole información a esta función a partir de las entradas que nosotros les demos para ver cómo se comporta nuestro sistema eh, a cualquier entrada. Entonces, pues sí, no necesitaríamos hacer nada más para obtener nuestra función de transferencia. Ya está aquí nuestra función de transferencia. Entonces, déjenme subrayárselos acá. Y ya está aquí mi función de transferencia. Ok, bien. Ahora viene la parte divertida, que es la razón por la que varios de ustedes se inscribieron, y es que vamos a ver la parte de MATLAB. Entonces, mm, si quieren, anoten por ahí esta función de transferencia o si quieren, pues yo se las puedo mostrar después. Pero lo que necesito que hagan ahorita es que abran MATLAB para poder hacer la simulación de esta función de transferencia que acabamos de obtener. Voy a dejar de compartir acá. Y ahora sí voy a compartir acá. Ahí está. Ahí está. Bien. Sí, yo sé que MATLAB tarda un poco en abrir. Entonces, si todavía no lo tienen abierto, para que puedan seguir el paso de la clase, pueden abrirlo en línea. Este, la UNAM da MATLAB en línea gratis y van a poder hacer exactamente lo mismo. Si ya lo tienen abierto o les está abriendo, pues pues los puedo esperar un ratito. De mientras, déjenme poner acá en comentario la función de transferencia que teníamos, que era 1 sobre, y aquí entre paréntesis, LC por S cuadrada más RC por S más 1. Esta es la función de transferencia que nosotros queremos graficar. HDS. En lo que termina de abrir. ¿Tienen MATLAB abierto? ¿Ya? ¿Para continuar? ¿O todavía no? Un minutito, un minutito. Ok. ¿Los demás? Ya, Ok. Vale. Está bien. Bien. Entonces, am, ¿qué es lo primero que vamos a tener que hacer para poder realizar la simulación numérica? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para realizar una simulación numérica, las computadoras, si nosotros les metemos a variables simbólicas así L, C, R, C, pues nosotros sabemos qué significan, pero pues las computadoras no pueden hacer simulaciones numéricas si lo que tienen son valores simbólicos. Entonces nosotros tenemos que meter valores numéricos a estas variables para que la computadora pueda hacer la simulación. Entonces, pues los valores que voy a meter en este caso va a ser para la resistencia 10. Nosotros vamos a saber que la unidad de la resistencia está en ohmios, punto y coma, acá, de esta forma. Ok. Para la capacitancia, un valor más o menos normal sería 50 microfaradios. Serían 50 por 10 a la menos 6.
Y para la inductancia, un buen valor sería 50 milihenrios, que en este caso sería por 10 a la menos 3. Y de esta forma, pues yo ya tendría mis valores numéricos para la resistencia, la capacitancia y la inductancia. ¿Todos vamos hasta acá? Sí, Va, va. Entonces, muy bien. Ahora, para poder hacer la simulación numérica, se puede hacer directamente desde la terminal, pero a mí se me hace más interactivo y más visual poder hacerlo con Simulink. Entonces, pues píquenle ahí al botoncito que dice iniciar Simulink. Y, ok, ah, para mí abrió bastante rápido, creo que porque ya lo había abierto hoy, pero yo sé que tarda y tarda bastantito. Entonces, pues voy a esperar aquí un ratito para que termine de cargarles. Y bueno, hay que darle aquí en crear modelo. Y aquí sí está tardando, porque se supone que nos va a crear esta ventanita de acá en la que nosotros vamos a hacer las simulaciones. Entonces, pues voy a esperar un momento porque yo sé que tarda más. A mí me tardó más la primera vez que lo hice, entonces pues hay que esperar un momentito. En lo que termina de cargarles, ah, algunas de las cosas que les puedo platicar sobre la función de transferencia es que, pues ahorita nosotros vemos la función de transferencia y pues no nos arroja mucha información. Pero como yo les decía anteriormente, pues la función de transferencia en realidad es una herramienta muy poderosa porque a cualquier entrada nos permite conocer la respuesta del sistema en la frecuencia. Entonces, em, cuando nosotros obtenemos por ejemplo, tenemos esta expresión x de s por h de s, ¿no? Y aquí el resultado pues sería y de s. La razón por la que lo hacemos en simulación numérica y no así a manita es que todavía lo estamos haciendo, todavía estamos en el dominio de la frecuencia. Y el dominio de la frecuencia, como ya les mencioné, nos va a arrojar gráficas de este tipo. Y no son gráficas sencillas, o sea, van a ser gráficas complicadas. Entonces, para empezar, para poder hacerlas va a estar complicado, porque habría que meter valor por valor y no, no, simplemente no. Y bueno, ah, y aparte, para terminarla de amolar, pues estaría en términos de la frecuencia, no del tiempo, que es a lo que a nosotros nos interesa, porque queremos ver cómo evoluciona nuestro sistema respecto al tiempo, no respecto a la frecuencia. Entonces, por eso se hace la simulación numérica, porque si nosotros quisiéramos hacerlo analíticamente, pues para empezar a todo esto, tendríamos que aplicarle la transformada inversa de Laplace. Y como les había mencionado, pues en la frecuencia todo es cuestión de sumas y restas y operaciones algebraicas. Sí, pero tiene que tener un costo y tiene un costo bastante alto. Cuando nosotros hacemos esta multiplicación, si el problema es generoso, lo único que vamos a tener que hacer es una descomposición en fracciones parciales. Es decir, una división sota que nos va a quedar de la multiplicación de, por ejemplo, aquí está por ejemplo, de las entradas, que nos va a quedar aquí los términos de las entradas por los términos de la función de transferencia. Y aquí arriba supongamos que también tenemos. Nos va a quedar un chorizote enorme de términos. Entonces, para hacer la descomposición en fracciones parciales, es decir, que quede en términos simples esta fracción de acá, va a estar bien complicado. Entonces, como les decía, es muy bonito trabajar en la frecuencia cuando todo se queda en la frecuencia, pero cuando se trata de pasarlo al dominio del tiempo de nuevo, es cuando se vienen los problemas. Entonces, por eso es importante hacerlo con simulación numérica, o mejor dicho, resulta conveniente hacerlo con simulación numérica que hacerlo de forma analítica, porque al final, pues lo que nos interesa es
el comportamiento. No nos interesa tanto todo el procedimiento para llegar hasta acá. Entonces, bien, con esa pequeña explicación, pues supongo que ya les debía haber abierto el Simulink. Y bueno, pues vamos a hacer la simulación numérica de nuestra función de transferencia. Recordemos que nosotros ya metimos estos valores de acá para la resistencia, 10 ohmios. Capacitancia, 50 microfaradios. Y para la inductancia, 50 milihenrios. Aquí recupero mi ventanita de Simulink. Y bueno, para poder hacer la simulación numérica, necesito que le den clic a esta ventanita aquí que dice Library Browser o buscador de biblioteca. Ajá, buscador de la biblioteca. Y vamos a buscar TF, así tal cual, solo escriben TF, de Transfer Function. Y tal vez les aparezcan varias. La que yo necesito o la que vamos a necesitar ahorita es esta que dice nada más Transfer FCN y tiene este simbolito. Porque hay otras que dicen función de transferencia discreta, ceros y polos, de primer orden. No, no necesitamos nada de eso. Solo la que dice función de transferencia. Si les tarda mucho este buscador de acá, pueden picarle este botoncito de acá, que es como el de Library Browser, pero aquí, en esta ventanita de acá. Aquí donde está mi ratón. Y este normalmente es mucho más rápido. Igual le dan Transfer Function y rápido le sale. Entonces pueden hacerlo de cualquiera de esas dos formas. Y bueno, perfecto, así se puede hacer más grande. Ok, aquí lo que quiero que vean es que aquí ya esta expresión nos parece familiar, ¿no? Es como la que tenemos aquí en nuestro MATLAB ya escrita. Es una fracción en términos de la frecuencia. Entonces aquí dentro, pues le vamos a dar doble clic a nuestra cajita de función de transferencia y lo que nos pide es los coeficientes del numerador. En este caso, pues es 1. No hay problema con eso. Y para nuestros coeficientes del denominador, vamos a recordar aquí qué es lo que nos pedí, qué son los datos que nosotros habíamos metido. Nuestra función de transferencia para el denominador es L por C para S cuadrada, ¿no? RC para S normal y 1 para el término independiente. Entonces vamos a meterlo de esa forma, L por C para nuestro primer término. Después, R por C para nuestro segundo término. Y finalmente, el último término es 1. Y lo metemos de esta forma porque es un vector de MATLAB. Entonces, así es como se define un vector de MATLAB, entre corchetes, y los valores pueden estar separados por coma o por espacio. Yo, por comodidad, los voy a poner con comas. Y bueno, al final le damos aquí en el botón de aplicar y cierro esta ventanita. Si les arroja algún error o algo así, asegúrense de que primero tengan definidos estos valores numéricos, R, C y L, porque si no les va a decir un error así como de que, oye, MATLAB no sabe qué es R o qué es C. Tienen que definirlo antes de poner aquí sus valores así como L, C y R, porque aquí normalmente se pondrían valores numéricos, pero por comodidad, pues aquí yo ya los definí antes para ponerlos como RLC y poderlos cambiar después. Ok. Aquí nada más déjenme hacerlo un poquito más grandecito. Y como pueden ver ya se ve bonito, ¿no? Nuestra función de transferencia aquí. Vale. Entonces, la otra cosa que vamos a buscar acá va a ser step, así como paso o escalón. Y les debe aparecer este simbolito de acá. Ese mero. Igual lo pueden buscar acá para que vean más grandecito. Sí se puede hacer más grande. Qué genial. Aquí ustedes van a buscar este simbolito de acá, step. Y este es el que van a jalar para acá.
pero como yo ya lo tengo, pues ya no lo agarro. Y por último, lo último que vamos a necesitar es el scope, y es este de acá. Este scope o scope, eh, lo que nos va a permitir hacer es ver la gráfica del comportamiento de la salida del sistema. Es decir, en este caso, para nuestra función de transferencia sería el voltaje del capacitor respecto al tiempo. Entonces, como ustedes pueden ver, la gran ventaja de este bloque de función de transferencia es que ya no necesito pasar al dominio del tiempo ni nada. MATLAB agarra sus métodos de simulación numérica y hace la magia para que simplemente nosotros veamos el resultado. Entonces, ah, vamos a darle clic aquí en correr el programa, o mejor dicho, la simulación, en este botoncito verde que está aquí arriba, y le dan play. Y se va a poner su pantalla un momento gris, porque estaba haciendo la simulación numérica. Eso depende de la capacidad de procesamiento. Y bueno, al final va a parecer que no pasó nada, pero en realidad si nosotros le damos doble clic a nuestro osciloscopio, vamos a ver una gráfica más o menos así. Y como pueden ver, aquí tenemos una gráfica interesante, ¿no? Tenemos como 0 durante un segundo y después se hace muy grande, 1.6. Aquí hay algo interesante y después se hace plano otra vez, ¿no? Eso es, como que no nos da mucha información todavía. Entonces, vamos a hacer un pequeño acercamiento al área que nos interesa. Yo voy a hacer un acercamiento acá, que es donde vemos el comportamiento interesante. Y como pueden ver, ahí hay algunas como oscilaciones, algo así extraño. Voy a hacer más zoom. Y miren qué bonito se ve. Voy a agarrar esta herramienta de acá. Y como pueden ver, durante el primer segundo de la simulación no pasa nada, ¿no? Eso es normal, porque nosotros así está configurada la función step que está entrando al sistema. En este caso, agarramos el bloque step porque esa es la función que está entrando a nuestro sistema. Es una señal en escalón. Es decir, que en un segundo en particular, o mejor dicho, en un instante en particular, va a subir eh, la amplitud. Y en este caso lo que estamos viendo aquí es cómo responde nuestro sistema a esa entrada. Como pueden ver acá, pues primero sube muchísimo y después baja y luego sube otra vez, pero cada vez menos. Y después se estabiliza en un valor específico. Este valor específico en el que se estabiliza es el valor de nuestra función step o nuestra función escalón, que si se dan cuenta también es en 1. Entonces, lo que nos está diciendo el sistema es que, o mejor dicho, lo que nos está diciendo esta gráfica es que el sistema tiene un comportamiento eh, oscilatorio. Eh, la respuesta que estamos viendo a continuación tiene un nombre en particular en análisis de sistemas y señales y es la respuesta es subamortiguada. Y es subamortiguada porque, como pueden ver, tiene oscilaciones, ¿no? O sea, oscila demasiado antes de poder llegar a a su estado estable, cuando ya no hay oscilaciones. Y hay 4 tipos principales de respuesta a las entradas. En este caso, lo que estamos viendo, como ya les había dicho, es la respuesta subamortiguada, porque oscila demasiado antes de llegar a su estado estable. Una explicación un poco más intuitiva sobre lo que están viendo es, por ejemplo, supongamos un seguidor de línea, ¿no? Un cochecito seguidor de línea. Aquí está nuestro cochecito con sus sensores bonitos y aquí sus motorcitos, ¿no? Sus llantitas y todo eso. Bueno, supongamos de pronto que nuestro carrito se desvía y ahora está acá, ¿no? Supongamos que ahí está nuestro seguidor de línea. Bueno, para poder regresar a seguir la línea, si tuviera un comportamiento subamortiguado, lo que nosotros estaríamos viendo es que el carro encuentra la línea, pero no reacciona lo suficientemente rápido y se regresa.
encuentra la línea otra vez y no la encuentra o no reacciona lo suficientemente rápido. Y así sucesivamente hasta que por fin se vuelve a alinear con la línea. Entonces, ese es un comportamiento similar a lo que nosotros estamos viendo en esta gráfica de acá, solo que aquí la interpretación es distinta. Tenemos dos componentes que almacenan energía, el inductor y el capacitor. En este caso, esto lo que nos quiere decir la gráfica es que el capacitor, cuando recién entra el voltaje de entrada, ah, el voltaje del capacitor sube demasiado, pero después disminuye. Y esto es porque le transfiere energía al inductor y después el inductor le regresa energía al capacitor y así sucesivamente se van prestando energía hasta que el sistema se estabiliza. Y por eso vemos estas oscilaciones. Ahora, ustedes tal vez estén pensando así como de, bueno, ah, si el inductor y el capacitor son los que se están transfiriendo energía, entonces estas oscilaciones se pueden controlar con los valores de capacitancia e inductancia. Y eso es cierto. Con los valores que nosotros metimos en el MATLAB, acá, estos valores nos otorgan este tipo de comportamiento subamortiguado que nosotros estamos viendo acá. Si nosotros metiéramos otro tipo de valores, obtendríamos otro tipo de comportamiento. En este caso, voy a poner aquí un comentario para dividir. Ahora, R le voy a asignar, R se va a quedar igual. Lo que vamos a cambiar va a ser la inductancia. Vamos a hacer ahora que la inductancia sea 1250 microhenrios, es decir, por 10 a la menos 6. Ok. Vamos a regresarnos a nuestra simulación numérica. Voy a cerrar esto del osciloscopio. Nos regresamos aquí a la simulación numérica. Y aquí, pues ya está actualizado. Como ya lo había puesto aquí en términos de L, C y R, pues ya no necesito moverle nada acá. Ya se actualiza solito. Lo único que tengo que hacer es volver a correr la simulación. Y pues va a correr la simulación numérica, ¿no? Otra vez se pone grisecito y después ya se pone normal. Damos doble clic a nuestro osciloscopio y ahora podemos ver que el comportamiento es muy distinto, ¿no? Ya no tenemos esas oscilaciones raras que teníamos antes. Déjenme hacer un pequeño zoom. Aparentemente pareciera como que responde inmediatamente al escalón, ¿no? O sea, el escalón entra y ¡fum! Luego se estabiliza. Pero si nosotros hacemos un poco de zoom, podemos ver que no se estabiliza luego, sino que tarda un tiempo en agarrar otra vez ¿cómo se llama? El estado estable. Y no sucede en el instante uno, como se puede ver acá, sino que tarda algunos milisegundos. Tal vez milisegundos no les parezca tanto, pero en circuitos eléctricos estas diferencias de milisegundos es muy importante. Porque, por ejemplo, en los seguidores de línea de alto rendimiento, pues estas diferencias de milisegundos son muy importantes para que el seguidor de línea responda a lo que detectan los sensores. Entonces, pues esto sí sería significativo. Y bueno, estas oscilaciones que ustedes están viendo acá, pues no es que el sistema esté oscilando aquí tanto. En realidad es por la simulación numérica. En realidad esta línea debería ser planita, no debería tener tantas oscilaciones. Pero como les digo, pues es por el método de simulación numérica que MATLAB utilizó. Entonces, pues esto podría parecer una desventaja ahorita en la clase, pero pues me sirve para demostrar que las simulaciones numéricas, por muy convenientes que sean, tienen sus inconvenientes. Entonces, pues si ustedes lo hacen de forma analítica, es decir, a manita, y hacen la transformada inversa y grafican y todo eso, van a ver que esta curva debería ya ser plana acá, no debería tener tantas oscilaciones. Pero, pues MATLAB no, podemos ver que su método numérico es un poquito inestable en esta parte. Y eso es por la escala eso es por la escala en la que nosotros lo estamos viendo. Pero si nosotros lo vemos en una escala macroscópica, pues
vemos luego que este tipo de estos valores pues nos otorgan un resultado pues casi ideal, ¿no? Nos responde muy bien el sistema ante esos valores de resistencia, capacitancia e inductancia. Ok, también les quiero mostrar algo muy curioso. Eh, ¿Están de acuerdo que ningún circuito está libre de resistencia? Incluso los conductores que se utilizan pues para conectar las terminales tienen resistencia. La resistencia no se puede evitar. Pero en las simulaciones numéricas nosotros podemos asumir como que nuestro circuito tiene una resistencia de cero. Entonces sería algo muy interesante ver qué sucede si nosotros establecemos nuestra resistencia con un valor cero. Entonces, establecemos R con valor cero y nos regresamos aquí a nuestra simulación numérica. Déjenme cerrar esto del osciloscopio y aquí nuestra simulación numérica. Le damos en ejecutar nuevamente y esperamos un ratito a que cargue y le damos acá a nuestro osciloscopio. Ok, estaba esperando inestabilidad, pero no tanta. Ok, como ustedes pueden ver aquí, lo que está pasando es que el sistema es completamente inestable. Ajá, el sistema es completamente inestable. Durante el primer segundo que no hay función escalón, tranquilito, ¿no? El sistema no pasa nada. Pero en cuanto empieza a haber respuesta, el sistema se aloca por completo. Chéquense nada más cómo está, no nada más está oscilando, o sea, la amplitud de nuestra oscilación también se va por los cielos. Y eso no es un error de MATLAB. Eh, lo que pasa en realidad es que nuestro sistema eh, está oscilando demasiado. Y eso es porque no hay resistencia. Entonces, la interpretación física de este resultado sería que la transferencia de energía del capacitor al inductor sucede sin ningún tipo de resistencia, o sea, no hay pérdida de energía. Entonces, toda la energía que le estamos entregando al sistema se le están pasando el inductor y el capacitor sin resistencia, entonces no se pierde energía. Y por eso vemos una subida en la amplitud tan grande. Y por eso también se explica la oscilación, porque si no el sistema, o mejor, ajá, si el sistema no oscilara, pues no veríamos pues que está abriéndose de esta forma, sino simplemente estaríamos viendo que la amplitud se vuelve loca. Entonces eso, por lo menos para mí, es algo muy interesante. Si nosotros nos acercamos, podemos ver que en efecto la oscilación se descontrola y demasiado rápido. Entonces, bueno, ya saben qué es lo que sucede cuando la resistencia es nula. Y por qué la resistencia en realidad es tan importante en los circuitos eléctricos. Muchas veces se ve como algo malo, pero en realidad eh, contribuye a que los sistemas sean estables. Entonces, pues esas serían algunas de las respuestas que nosotros podríamos ver en, en nuestro sistema. Ya solo hace falta revisar un tipo de respuesta que tenemos, que podríamos tener en este tipo de sistemas de segundo orden. Voy a poner aquí otro comentario y voy a establecer la resistencia como 10. Ahí, resistencia 10 ohmios. La capacitancia la voy a establecer a 40 eh, microfaradios, que en este caso sería por 10 a la menos 6. Y mi inductancia la voy a especificar como 50 milihenrios, que en este caso sería por 10 a la menos 3. Entonces ya tengo mis parámetros RLC otra vez. Me regreso aquí a mi simulación numérica y le doy ejecutar nuevamente. Tarda unos momentitos, se pone en gris y después de unos segundos pues ya podría abrir mi osciloscopio. Y bueno, aquí lo vimos así por la escala que tiene aquí, que yo había puesto. Ahí está.
y vamos a hacer un pequeño zoom. Como pueden ver, aquí también tiene una oscilación de esta forma. Vamos a hacerle un pequeño zoom para ver qué es lo que está pasando en nuestra simulación. En este caso, pues nosotros podemos ver otra vez una respuesta subamortiguada para ese tipo de oscilaciones, perdón, para ese tipo de entradas a partir de los parámetros que ya vimos. Entonces, algo muy conveniente sería poder saber cuándo nuestro sistema va a tener esta forma o va a tener, no sé, un oscilatorio, ¿no? Porque imagínense que nuestro seguidor de línea lo configuramos, pero no sabemos si la respuesta va a ser oscilatoria o no. Entonces, sería muy conveniente poder saber eh, cómo responden los sistemas a determinadas entradas. Y eso también, nuevamente, nos lo da la función de transferencia. Por eso es tan importante la función de transferencia. No nada más por la simulación numérica y porque sea muy cómoda y transformada de Laplace y no sé qué, no. La función de transferencia es una representación de un sistema que es muy poderosa por toda la información que nos puede almacenar. Entonces, voy a dejar de compartir acá y les voy a mostrar cómo podemos obtener la función de transferencia, mejor dicho, los parámetros que nosotros querramos para obtener determinados tipos de respuesta. Voy a dejar de compartir acá y rápidamente me voy a mover hacia acá. Ok. Ok, antes de pasar a eso, ¿tienen alguna pregunta? Ok, perdón. ¿Cómo se tenían que escribir los coeficientes del denominador para el bloque? Uy, chale, debí haber leído eso antes. Bueno, los denominadores se tienen que escribir de esta forma. Déjame, lo pego allá en el chat. Así, de esta forma. Y lo único que quiere decir es, teníamos nuestra función de transferencia. Déjenme ver si lo tengo aquí en mis apuntes. Ajá, sí. Aquí tenemos. No se distraigan por lo demás no importa, lo único que nos interesa es esto que está aquí. Eso es lo que nos interesa de la función de transferencia. Y como pueden ver, lo que nos pregunta el bloquecito de los parámetros de la función de transferencia es por estos coeficientes que nosotros tenemos acá. Por eso le metimos L por C como primer elemento del vector. Después R por C, porque es el vector, el coeficiente que tenemos acá. Y por último, le metimos 1 porque era el último valor que nos restaba acá. Entonces, bueno, lo que yo les había dicho era cómo conseguir los parámetros para que supiéramos qué respuestas iban a generar nuestras entradas. Entonces, eso se va a lograr con nuestra función de transferencia. Y ahorita les explico cómo. Para poder obtener estos valores de los que yo les hablo, es primero lo que tenemos que hacer es normalizar, que ese es un concepto que ahorita les voy a explicar qué significa. Tenemos que normalizar nuestra función de transferencia. La normalización lo que hace es que este término de acá, que es el de mayor orden, es decir, s cuadrada, es decir, el exponente es 2, es el mayor de todos los términos que existen acá, lo voy a dejar su coeficiente igual a 1, para que me quede algo así como s cuadrada, bueno, 1 por s cuadrada más algo por s más algo. Entonces, lo único que tengo que hacer para conseguir eso es dividir entre LC. Y para mantener el equilibrio en la ecuación, pues aquí arriba también voy a dividir por LC. Entonces vamos a hacer eso. Mi función de transferencia va a ser igual a, déjenme copiar esto que está acá, y lo pego acá. Muy bien. Y a esto lo voy a multiplicar por 1 sobre LC por 1 sobre LC. Porque esto están de acuerdo que es igual a 1.
Entonces lo único que estoy haciendo es multiplicar por 1. Bien, entonces 1 por LC por, perdón, vamos a ponerlo de esta forma. Ahora sí, 1 sobre LC por LC, las LC se cancelan y nos queda S cuadrada. Vamos con el siguiente término. 1 sobre LC por RC, las C se cancelan y nos queda R sobre C por S. Y finalmente, el último término, 1 sobre LC por 1, nos queda 1 sobre LC. Y aquí arriba, 1 por 1 sobre LC, nos queda 1 sobre LC. Entonces, nosotros ya tenemos normalizada nuestra función de transferencia. Ahora, ¿en qué es lo que tenemos que fijar? En este último término y en este término de en medio. Estos parámetros que les acabo de señalar nos van a servir para encontrar la frecuencia natural de nuestro sistema. Dicho así a grandes rasgos, la frecuencia natural es muy importante en todos los sistemas que tienen comportamientos oscilatorios, porque la frecuencia natural precisamente es la que genera la transferencia de energía, en este caso del capacitor y del inductor, que produce la mayor amplitud de oscilación. Entonces, pues este valor es muy importante precisamente para poder predecir cómo se van a comportar las oscilaciones en nuestro sistema. Y está relacionado con este último término, de tal forma que la frecuencia natural es raíz de LC. Es decir, que para todo sistema de segundo orden, vamos a encontrar la frecuencia natural al cuadrado, va a tener la siguiente forma en su función de transferencia. La frecuencia natural al cuadrado sobre S cuadrada más, aquí hay una letra griega que nunca me sale, así, más o menos, por la frecuencia natural por S, más la frecuencia natural al cuadrado. Todas las funciones de transferencia de sistemas de segundo orden obedecen esta forma de acá. Esta forma de acá. Siempre es así. La frecuencia natural al cuadrado sobre S cuadrada más Z por la frecuencia natural por S más la frecuencia natural al cuadrado. Entonces, de acá podemos sacar fácilmente la frecuencia natural, que ya vimos que es la raíz de este término de acá, y lo tenemos justo acá. Ahora, para el siguiente término de acá, tenemos que sacar Z, que eso es lo que realmente lo que nos importa, Z. Y Z lo que nos representa es el factor de amortiguamiento. El factor de amortiguamiento, como ustedes ya se podrán estar imaginando, nos indica cuánto va a oscilar nuestra respuesta a una entrada en específico. Que en este caso, pues simplemente tenemos que hacer el despeje, ¿no? RC, R sobre C, que es el término que nosotros tenemos aquí arribita, este de acá, lo vamos a igualar a todo este término de acá, porque es su equivalencia. Entonces este sería Z, frecuencia natural por, bueno, la S no nos importa porque esa es la variable. Entonces lo único que tendríamos que hacer es R sobre C por la frecuencia natural, así como se encuentra, pues es raíz de LC. No, acá. Raíz de LC. De esta forma. No, acá es, aquí lo escribí mal. Es 2. Entonces sería, acá está el 2 y aquí estaría el 2. Bien. Claro. Y aquí nosotros despejamos, es decir, pasamos, la forma de despejar Z sería pasando dividiendo la frecuencia natural. Entonces nos va a quedar de esta forma. Por la frecuencia natural es igual a Z. Así. Ok. Bien. Ahora vamos a sustituir la frecuencia natural para obtener la equivalencia.
sería 2 por R sobre C y la frecuencia natural es 1 sobre raíz de LC, que en este caso, como está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces quedaría como multiplicado por raíz de LC, de esta forma. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo de nuestro factor de amortiguamiento, si el factor de amortiguamiento, ay, si el factor de amortiguamiento es igual a cero, nuestro sistema va a ser oscilatorio. Oscilatorio. Y como pueden ver, la única forma de hacer que el sistema sea oscilatorio sería hacer que la resistencia sea cero. No podemos hacer la inductancia cero, porque si no, entonces le estaríamos quitando tal cual el inductor. Y el inductor es precisamente lo que le da ah, la propiedad de que sea un sistema de segundo orden, porque almacena energía. Y el capacitor también le da la propiedad de ser de segundo orden. Entonces no podemos hacer estos dos, ninguno de estos dos los podemos hacer cero. Lo único que podemos hacer cero es la resistencia, que obviamente nunca vamos a poder hacer que un circuito tenga resistencia cero, pero en condiciones de laboratorio, a temperaturas muy cercanas a cero, podemos hacer que el comportamiento sea muy cercano a no tener resistencia. Entonces, es algo interesante que sucede ahí. Bueno, ok. Ahora, si nuestra frecuencia natural, perdón, nuestro factor de amortiguamiento está entre valores entre cero y uno, vamos a obtener una respuesta subamortiguada. Subamortiguada, que es la que nosotros ya habíamos visto, que es donde sube y empieza a oscilar antes de recuperarse. Algo así. Ahí está mejor dibujado. Y aquí les dibujo rápidamente el oscilatorio. El oscilatorio simplemente no va a tender a ningún valor, siempre va a estar oscilando. Ahora, si nosotros tenemos un valor de z igual a, igual a 1, lo que nosotros vamos a tener va a ser un sistema, perdón, una respuesta críticamente amortiguada. Amortiguada. Y este tipo de respuestas es bien interesante porque alcanza la respuesta estable la alcanza sin oscilar. Entonces, esto es haciendo la similitud con nuestro seguidor de línea, pues lo que nosotros queremos en el comportamiento del seguidor de línea es que tenga un comportamiento críticamente amortiguado, porque así, si se desvía, por ejemplo, que ahora esté acá, y necesite recuperar el trayecto para regresar a la línea, pues lo que queremos es que tenga un comportamiento críticamente amortiguado. No queremos que esté oscilando, tampoco queremos que primero oscile mucho y después poco, y tampoco queremos que tarde mucho tiempo en llegar a, a seguir la línea nuevamente. Lo que queremos es que su trayectoria sea críticamente amortiguada, lo suficientemente amortiguado como para que regrese lo más rápido posible, pero no tan rápido como para que pierda el trayecto de la pista nuevamente. Entonces eso sería el equivalente en seguidor de línea de una respuesta críticamente amortiguada. Y finalmente, si nosotros tenemos una respuesta, perdón, un factor de amortiguamiento mayor a 1, lo que tenemos es una respuesta sobre amortiguada. Sobre amor. Ahí está. Y como ya les había mencionado, una respuesta sobreamortiguada va a hacer que tarde más en llegar al estado estable. Lo va a alcanzar, pero va a tardar mucho más que una respuesta críticamente amortiguada. Entonces, esos serían los 4 tipos de respuesta que tendríamos en un sistema subamortiguado. Y podríamos saber cómo va a responder nuestro sistema a partir de la frecuencia natural y la frecuencia natural y el factor de amortiguamiento.
que se podría calcular de esta forma. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta acá. Me parece que no. Bueno, em, pues eso es con lo que me gustaría concluir. Eh, ¿Cómo podríamos obtener las respuestas de nuestro sistema a partir de los parámetros como el inductor o el capacitor? Como podrán imaginarse, hay muchas analogías que se pueden hacer entre sistemas. Podemos también tener un sistema de segundo orden, por ejemplo, en el amortiguador de un vehículo, donde tenemos una masa, un, un resorte y un amortiguador, que en casi todos los vehículos se utiliza este tipo de amortiguadores, un resorte y un amortiguador. Cada uno tiene propiedades diferentes, pero la ecuación, o mejor dicho, la función de transferencia que se obtendría de este sistema obedece exactamente la misma lógica. Obtendríamos exactamente la misma estructura que nosotros estamos viendo acá, que es la de ah, la frecuencia natural al cuadrado sobre s cuadrada más dos veces z, z por la frecuencia natural por s más la frecuencia natural al cuadrado. Seguiría obedeciendo esta estructura de acá. Y podríamos tener pues sistemas de segundo orden tal vez un poco indirectos, por así decirlo, como el seguidor de línea que nosotros estábamos ejemplificando para que fuera más intuitiva la explicación. Este también podría ser este, un sistema de segundo orden, porque el sistema que se encarga de controlar que el seguidor de línea siga la línea de forma adecuada es un sistema de control. Y esos sistemas de control se modelan precisamente utilizando funciones de transferencia, modelado de sistemas físicos, todo eso. Entonces, el modelado de sistemas físicos es una herramienta muy poderosa que se utiliza en la ingeniería, en la ciencia, y nos permiten no nada más observar cómo se comporta nuestro sistema, sino que también nos permiten controlar dichos sistemas, porque nosotros podemos proponer eh, eh, otros sistemas, por ejemplo, en este caso en el seguidor de línea, el sistema físico serían los motores que controlan la posición y el ángulo con el que se mueve nuestro vehículo. Pero nosotros podríamos poner un sistema eléctrico que controle y retroalimente el sistema original y así se podrían controlar eh, los fenómenos físicos. Y de hecho eso es lo que se hace desde hace ya bastante tiempo. Entonces, yo sé que fue bastante información para 2 horas. eh, y tal vez el ejemplo eléctrico, ah, se necesitaban algo de antecedentes de electricidad de magnetismo y ecuaciones diferenciales. Em, pero espero que haya sido un buen ejemplo y que se hayan llevado algo de este taller sobre cómo utilizar MATLAB para el modelado de sistemas físicos y principalmente pues, la parte de simulación numérica, ¿no? También pues, conceptos teóricos como la transformada de Laplace y todo eso. Entonces, pues espero que les haya servido de algo este taller. Si tienen cualquier duda, pueden escribirme al correo por el que les estuve escribiendo y con mucho gusto les podría responder sus preguntas. No sé si alguien quisiera preguntar algo antes de que terminemos el taller. Nada más una cosita, en el momento que estabas multiplicando por uno sobre L por C en las ecuaciones de arriba, en el segundo término del denominador, un poquito más arriba, al momento de distribuir uno sobre LC no debería quedar, en el resultado R por S entre L en vez de entre C. ¿En qué parte? Mm, Ya vi. Acá, ¿no? sí, justamente Sí, ahí. sí, 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 tienes razón. Justo acá. Ok, sí.
Y aquí quedaría R entre L. Ok. Ajá. Va, perfecto. Y Ese. aquí L, L. Simplificamos. 2R. Ajá. Raíz de... A ver. Sí, porque... Ok. Sobre LC. ¿Así? Me parece que sí. Va, perfecto. Muchísimas gracias. Ujú, ujú. Creo que así queda. Sí, sí, ok. Tal vez no estoy completamente seguro de esta expresión de acá, con ese error que me dijiste ahorita. Pero sí, sí, nada más había ese pequeño detalle de que había cancelado mal la R y la C. Pero sí, ahí ya quedó corregido. Ok, pues si no hay más preguntas, pues aquí terminaría el taller de MATLAB para ingeniería. Les digo, son temas algo densos, pero espero que se hayan llevado algo sobre Simulink, sobre MATLAB, simulación numérica, y pues les haya servido de motivación para seguir explorando todo esto de modelado de sistemas físicos. Les digo, la parte eléctrica, pues a lo mejor no es específicamente de su área, tal vez sea de fenómenos mecánicos, fenómenos térmicos, el área en el que se estén especificando y sea de su interés, pero en esencia los conceptos son básicamente los mismos. Funciones de transferencia, transformada de Laplace, simulación numérica, todo eso es exactamente lo mismo. Entonces, pues si no hay más preguntas, pues hasta aquí llegaría el taller de MATLAB. Espero que les haya gustado y pues muchísimas gracias por asistir y por toda la atención que me prestaron. Muchas gracias, Alan. Nos Buenos días. vemos. A ustedes, a ustedes. Gracias. A ustedes, muchas gracias por asistir.